Buenos días. Para mí es un placer, ¿verdad? Porque yo sé que esta es el área donde la doctora es más débil que la hemofilia. Y de verdad que para mí es un placer presentarle a ustedes qué estamos haciendo en el Robert Reed Cabral, cómo hemos ido mejorando la calidad de vida de los pacientes y que queremos todos los días mejorar más. Como les decía, para mí es un placer hablarles sobre la experiencia del manejo de los pacientes hemofílicos. En la actualidad tenemos mejores, los pacientes hemofílicos ahora tienen mejor beneficio porque Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Federación Mundial de Hemofilia ahora mismo ya tenemos mayor medicamento, ya podemos indicar y programar y decidir qué paciente podemos iniciar profilaxis primaria o secundaria para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Como sabemos que la hemostasia es un proceso complejo que incluye la integridad vascular y su interacción con las plaquetas y los factores de la coagulación. Todos sabemos que interviene la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, y que en la hemostasia primaria intervienen las plaquetas, y en la hemostasia secundaria intervienen las plaquetas y los factores de la coagulación. La hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, y es una enfermedad que tiene tendencia al sangrado, y la primera complicación son las artropatías, y por eso que estamos tratando de mejorar ese daño articular. El primer registro en nuestro país de hemofilia fue en el 2004. Este fue un registro nacional donde con la colaboración de la Fundación Apoyo al Hemofílico y conjuntamente con la doctora Nieves se hizo un registro nacional donde se obtuvieron 65 pacientes en ese año. En ese primer registro, los principales pacientes eran de Santo Domingo, y también incluían el sur y el este, un 6%. En el sur tenemos San Juan, Baní, Azua y Barahona. En el 2015, gracias a la Fundación Novo Nordisk, a la Fundación Apoyo al Hemofílico y al comité de Robert Reed, se hizo el segundo registro nacional, donde en esta obtuvimos que 268 pacientes tenían hemofilia A y 40 pacientes con hemofilia B. Ese fue el registro nacional, el último registro nacional, que fue en el 2015. Aquí también se registraron otras patologías, como la enfermedad de von Willebrand, déficit de factor 7, déficit de factor 10 y trombastenia de Glassman. En nuestro hospital actualmente solo tenemos pacientes y solo le damos seguimiento a pacientes por debajo de 17 años. Ahora ya se han creado varias clínicas de hemofilia en el Hospital Padre Villini, que ya trasladamos a los pacientes, porque usted sabe que teníamos el problema que hasta los 25 años le estábamos tratando y no querían irse. Bueno, ya hemos logrado el detete, ya se ha logrado y se ha orientado, aunque a veces tenemos de 18 y 19, pero menos. Somos de Robert Reed, sabemos el problema que había con los hemofílicos, pero ya eso lo hemos logrado y hemos mejorado esa parte. Y tenemos solamente ahora mismo en seguimiento 133 pacientes con hemofilia A y 16 pacientes con hemofilia B. De estos, 100 pacientes de estos pertenecen a Santo Domingo, 14 al sur, tenemos 9 en el este y 5 en el Cibao y 3 en Haití. 3 son de Haití. Todavía en el Cibao, porque ya en el Cibao también hay 2 clínicas de hemofilia, en el hospital pediátrico y en el hospital de adultos, pero hay algunos que deciden ir al hospital, que estamos tratando de detectarlo totalmente, pero el que vive en Bonao no quiere ir a Santiago. Doctora, la capital es más fácil para mí. Entonces con eso tenemos alguna debilidad y bueno, lo aceptamos.
Entonces, el tratamiento de nuestro paciente, nosotros tenemos una clínica de hemofilia y el tratamiento es un manejo multidisciplinario. Lo primero que el paciente, si es un paciente por primera vez, llega a la emergencia que llega con datos de sangrado, inmediatamente llaman al residente, el residente se contacta conmigo o él mismo ya toma decisiones y sospecha de una hemofilia, se le manda a hacer determinación del perfil de coagulación y si sale alterado. Entonces, como la primera causa de hemofilia A, por lo regular, si es un paciente que está en peligro su vida, nosotros iniciamos tratamiento. Y hemos logrado salvar la vida a varios pacientitos solo por la historia familiar, por la historia clínica y el perfil de coagulación alterado. Entonces, inmediatamente ya ese paciente está diagnosticado, o llega a la emergencia o llega al centro de hemofilia, le mandamos a hacer las pruebas de coagulación, se confirma el diagnóstico y ese paciente se le abre un expediente en el centro de hemofilia y se envía. Tenemos una enfermera, tenemos psicología, fisiatría, ortopedia y odontología. O sea, que dependiendo de qué necesidad tenga el paciente, nosotros lo enviamos a los diferentes médicos encargados. Aquí tenemos, es en el centro de hemofilia, la hematóloga, la enfermera, odontología, que inmediatamente nos llega un pacientito, nos ponemos en contacto, la ortopeda, la fisiatra. Tenemos actualmente tres formas de tratar a nuestro paciente. En el 2014, la doctora Nieves, junto a la Fundación Apoyo a la Hemofilia, junto a la Fundación Novo Nordisk, creamos la guía. Yo creo que todos los hematólogos la tenemos, ¿verdad? ¿O hay alguien que no tenga la guía? Tú no la tienes, la jefa del servicio. Dios. Entonces tenemos, el tratamiento son estas tres medidas. Los pacientes a demanda, que son los pacientes que nos llegan con sangrado articular, sangrado de mucosas, sangrado hemorragia intracraneal. Esos pacientitos los manejamos, los tenemos a demanda, que ya son pacientes por encima de 2 años, 3 años de edad, o que son leves o moderados, y el tratamiento, por eso es lo más que tenemos, que son 122 pacientes. También tenemos pacientes en profilaxis primaria, que tenemos 12 pacientes. La verdad que esto es un reto y un buen avance, porque anteriormente no teníamos pacientes en profilaxis primaria. Y también tenemos pacientes en profilaxis secundaria, que también es algo importante porque con eso mejoramos la calidad de vida del paciente. Y los pacientes con profilaxis primaria evitamos que tengan artropatía. Este es el cálculo, como todos lo sabemos, pero es bueno siempre tenerlo presente, que una unidad de factor 8 por kilo te va a aumentar un 2% la actividad, mientras que en el factor 9 una unidad por kilo te aumenta un 1% la actividad. El tratamiento va a depender del tipo de sangrado y qué nivel deseamos nosotros aumentarle. Si es un paciente con sangrado con una hemorragia menor, en paciente con hemofilia A, debemos de aumentar la actividad un 20 a un 30%. Si es un paciente con una hemorragia mayor, como sangrado articular, sangrado en cuello, debemos de aumentar los niveles a un 40, a un 50%, y cuando son pacientes con una hemorragia que pone en peligro la vida del paciente, debemos de aumentarla a un 70, a un 50%. Y los pacientes con extracción dentaria, que son pacientes que se hacen ya previa evaluación, se le aumenta un 40 a un 50%. Entonces, en la profilaxis primaria, este es un tratamiento a largo plazo. Nosotros no todos los pacientes califican para profilaxis primaria, son los pacientes severos. Lo ideal es que sean los severos y los moderados, pero hasta ahora creemos que tenemos la esperanza de que la compra sea mayor y que tenemos mejor disponibilidad del factor.
y podemos incluirlo tanto lo moderado como lo severo. Entonces, estos pacientitos, lo que nosotros tenemos como criterio de iniciar son que tengan menos de 2 años de edad, que presenten su primer sangrado articular o que tengan hematomas musculares múltiples. Entonces, esos son pacientes que califican inmediatamente a una profilaxis primaria. Se conversa con los padres, se comprometen, porque si el papá no se compromete, nosotros entonces lo que hacemos es que lo sacamos o no lo entramos, porque si no tienen la disponibilidad y los recursos para asistir, porque tienen que acudir 2 veces a la semana para aplicarse el medicamento. Entonces, ¿cuáles son los que nosotros lo excluimos? Si hay presencia de inhibidores, la negación de los padres y los padres que no cumplen el tratamiento. Nosotros para eso llevamos un control, se le hace una evaluación mensual, van 2 veces a la semana todos los días con la encargada de enfermería y ella toda la semana me da un reporte, este paciente faltó esta semana, bueno, esa semana, entonces la próxima semana llamamos al paciente, a los padres. Si tienen 2 semanas sin cumplir, entonces inmediatamente retiramos ese paciente de profilaxis primaria, porque no vale la pena, o sea, la madre no se está comprometiendo. Entonces nosotros usamos el modelo canadiense, que es a 30 unidades por kilo, 2 veces a la semana. O puede ser, porque en algunas condiciones, sea un paciente que la madre dice, bueno doctora, porque hay que evaluar. Hay pacientes que no pueden ir 2 veces a la semana, entonces le aplicamos 1 vez a la semana y le aumentamos la dosis que también está establecido. Estos son unos pacientitos que tenemos. Aquí es vamos a ver aquí. ¿Qué fue lo que hice? ¿Salí? Ok. Aquí ya estos pacientitos ya tienen 4 o 5 años de edad, no tienen ningún sangrado articular, no tienen ninguna artropatía, son pacientitos que están y acuden 2 veces a la semana al centro. Aquí ellos tenían, cuando estaban pequeñitos, hacían aproximadamente 1 año, porque tenemos 2 años ya con pacientitos con profilaxis primaria. Pero también tenemos pacientes en profilaxis secundaria. ¿Y cuáles son esos pacientes? Bueno, son pacientes ya que tienen daño articular y que son pacientes que a pesar del daño articular siguen sangrando, y para nosotros evitar una sinovitis, entonces le aplicamos el tratamiento, por eso lo aplicamos conjuntamente con fisiatría y ortopedia. Lo que hacemos es que lo enviamos a fisiatría, lo enviamos a ortopedia y tomamos un plan. Bueno, este pacientito necesita, es candidato a que se ponga en profilaxis secundaria y que se le dé fisioterapia. Entonces hacemos las 2 combinaciones. Se le da fisioterapia ese día y previo a la fisioterapia se le aplica el factor. Pero también esos pacientitos, el periodo es más corto, el otro es a largo plazo. Estos son pacientes que queremos mejorar una condición. O sea, la profilaxis secundaria 6 a 8 meses, o a 8 semanas, perdón. Entonces, ¿cuáles son los pacientitos que nosotros incluimos aquí? Un pacientito que hizo una hemorragia intracraneal, tenemos que manejarlo en profilaxis secundaria para evitar que vuelva a presentar nuevamente hemorragia. Un paciente tratado con tratamiento con una sinovitis, ya que no ha sanado. Y para detener el sangrado y detener el daño articular. Los criterios de exclusión son aquellos que tienen presencia de inhibidores o pacientes que están negados, no pueden acudir 2 veces a la semana. Estos son pacientitos que tenemos, esos 2 están en profilaxis secundaria. Este niñito tiene una férula, entonces este tenía un ángulo de 30 grados, un pacientito que ya no podía, que siempre tenía que estar con muleta, incluso en silla de ruedas. Y ahora ya se le colocó una férula, ya el ángulo tenemos en 60, todos los días se está tratando de extender, va 2 veces a la semana, va a fisiatría y va y se le aplica el medicamento. O sea, con él hemos mejorado bastante la articulación.
y con el otro también. La ventaja de este tratamiento es disminuir la gravedad de esa lesión articular, disminuir el ausentismo escolar, que hemos tratado de mejorarlo y que acudan. Eso es, la fundación interviene bastante en esta parte de escolaridad. Ustedes saben que tenemos un campamento que todos los años, y un requisito primordial es pasar de curso. El que no pasó de curso no va al campamento. O sea, no hay forma de que doña Aide entre en eso, no, es una forma de motivarlo. Y yo que lo veo bien, porque entonces yo con eso, doctora, no, yo tengo que venir o me voy a aplicar el medicamento. Y otra cosa es que nosotros usamos a veces, ellos mismos saben aplicarse el medicamento, o los padres. Y en ocasiones, si el paciente está en la mañana y tiene que acudir todos los días, le damos seguimiento, pero decimos, bueno, si hay medicamento que es de la federación, entonces tratamos de manejarlo con ese medicamento para que ellos no pierdan el año escolar. Tenemos un protocolo para la cirugía, y, o sea, que hay pacientes en el año, desde el 2015 al 2016 se operaron 4 pacientitos y le fue muy bien. O sea, se discute el caso, se realiza inhibidores, se calcula el factor que va a necesitar ese paciente por 14 días y se separa. O sea, debemos de separarlo porque no puede llegar una emergencia y un paciente que ya está programado, que tiene 3 días de postquirúrgico, se le agotó el factor. No, ese factor se separa y se le realiza pruebas virales. Entonces, la cirugía va a depender. Si es una cirugía mayor, en la hemofilia A debemos de aumentar un 60 a un 80%. Si es una hemofilia B, 70 a 40%, y debemos de mantener un postquirúrgico por 14 días. Un pacientito está bien, pero debemos de manejarlo por 14 días para evitar que inicie el sangrado, porque usted sabe, tiene una cicatrización lenta. Y cuando la cirugía es menor, debemos de aumentar a un 40 o a un 80%. Y también post cirugía, mantenerlo por 14 días. Pero también nosotros tenemos profilaxis en pacientes con inhibidores, porque nosotros tenemos pacientes con inhibidores. Todos los pacientes, después de 50 exposición de factor, tiene tendencia a ser inhibidores. Entonces, nosotros lo que usamos es factores derivados de plasma. De la federación a veces nos llegan factores recombinantes, pero ambos factores se ha demostrado que tienen una probabilidad, o sea, no hay mucha diferencia en que esos factores produzcan inhibidores. Entonces nosotros lo que tenemos son el tratamiento con agente bypassante. Importante recordar que cuando nosotros tenemos títulos, le mandamos a hacer inhibidores, pero cuando tenemos títulos por debajo de 5 unidades de Bethesda, debemos de manejar con concentrado de factor 8, alta dosis o concentrado de factor 9. No aplicarle los agentes bypassantes. Ahora, si está por encima de 5, ahí sí manejamos con el complejo protrombínico activado, que es el FEIBA, y con el factor 7 recombinante. Entonces, nosotros tenemos 5 pacientitos que tienen inhibidores de alta respuesta y 6 pacientitos con inhibidores de baja respuesta. Los de alta respuesta nosotros lo estamos manejando profilácticamente con FEIBA. Los 2 agentes son importantes, pero hay más experiencia en el complejo protrombínico activado porque ese está autorizado en usarlo en profilaxis. Mientras que el Novoseven, como es un factor muy costoso, lo que lo usamos más es en hemorragia. Paciente con una hemorragia aguda, entonces sí utilizamos este medicamento. Entonces, ¿cuál es la dosis que usamos? Bueno, en el FEIBA usamos de 50 a 100, nosotros usamos 50 unidades por kilo.
y se la aplicamos 2 veces a la semana. En el NovoSeven usamos de 90 a 180, que se debe hacer cada 3 horas hasta mejorar el sangrado, o una dosis única de 270 microgramos por kilo diario hasta mejorar el sangrado. Entonces, este es un pacientito que tiene 2 años usando Feiba de manera profiláctica. Este niño llegaba allá con muleta, no podía caminar. Mira el sangrado, mira la artropatía que tenía. Y ahora ese pacientito está en esa condición. O sea, ya camina, ya no necesita, va todos los días a su escuela. O sea, una mejoría extraordinaria. Y aquí tenemos nuestro campamento, que fue la semana pasada, del 13 al 17. Hasta los hijos míos están colados en esa foto. Es el campamento que se realiza todos los años con el objetivo de orientación, se le dan charlas. A veces tenemos el problema que cuando estos pacientitos y la madre llegan a la emergencia, a veces tienen más experiencia que cualquier residente. Entonces hemos tenido varias confrontaciones por eso, porque están muy orientados. O sea, se le da charla, se le habla de la enfermedad, se le habla del medicamento, de los cuidados, están bien orientados. Yo creo que esta es la última diapositiva. Muchas gracias.